Buenas noches, bienvenidos una vez más a La Llave de los Secretos. Como siempre, tocando temas de interés, temas que tienen que ver con el misticismo, el misterio y todo lo demás. Este programa que vamos a hacer esta noche, de hecho me acompaña mi querido amigo Roy, como siempre una persona muy experta, sobre todo en el tema del espiritismo. Vamos a saludar esta noche a Roy. Roy, ¿cómo estás, hombre? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los televidentes. Encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, con Roy vamos a analizar esta noche. El pasado sábado estuvimos en uno de los municipios de Antioquia realizando un trabajo de investigación paranormal. Estuvimos en uno de los cementerios de uno de los tantos municipios, donde obviamente tuvimos una cantidad de registros. Realmente cuando vamos a estos lugares no vamos con el objetivo de molestar o interferir en la vida espiritual de estos entes o de estas entidades, sino que simple y llanamente vamos también como con la necesidad y con la búsqueda de cómo poder ayudar también en cierto modo a algunas almas. Y de igual manera también demostrar que realmente en los campos santos o los cementerios, en cierto modo, existe realmente ese registro de entidades, de almas, de espíritus y de cosas. A medida que vamos pasando en el programa, pues les vamos a ir mostrando una galería de imágenes, fotografías. Estuvimos en este lugar tipo 8 de la noche, nos acompañaron los ruteros Pulsar, estuvieron con nosotros aproximadamente un promedio de 30 personas, también acompañado de mi querido amigo Fercho, locutor de Olímpica Estéreo. De hecho, pues fueron uno de los patrocinadores para que este evento pudiera llevarse a cabo. Bueno, Rey, vamos a hablar un poquitico sobre el mundo espiritual. A pesar de que hablamos de un campo santo, que es donde es la unión, o más bien la separación de esta vida con el más allá, porque obviamente pues allí es donde se llevan estas entidades en el momento de perder la vida o en fin. ¿Por qué muchas entidades deciden quedarse y no deciden de pronto partir? Sucede en muchos casos que estas personas no saben que murieron. En algunos casos saben que murieron, pero al momento de partir se asustan porque es algo pues que no conocen y por el mismo susto se quedan. Cuando una presencia no se va a la luz voluntariamente, luego, aunque quiera hacerlo sola, ya no es capaz de hacerlo. Ya no es posible. Ya necesita ayuda para irse. Además de eso, hay personas que se quedan pegadas a algo o a alguien, muchas veces a un ser querido, un familiar, a su pareja. En otros casos se quedan como tal apegados al sitio, a veces a cosas materiales, cosas que dejaron guardadas, cosas que no quieren que otra persona vea o que nadie tenga conocimiento. Y en el más grave de los casos es cuando esa presencia ha sido amarrada. Sí. No se va es porque no la dejan ir y la amarran para hacer brujería. Hay brujos que son muy, muy diestros en eso y hay otros que en realidad ni siquiera saben hacerlo, pero con unos procedimientos básicos logran amarrar a una persona y después lo utilizan para que cumpla lo que se comete en un trabajo de brujería. Se puede decir que es un esclavo. Excelente. Le cuento que como experiencia, Roy pues obviamente no pudo acompañarnos este día por unas eventualidades que tenía y que obviamente pues no pudo estar con nosotros allí. Tuvimos la oportunidad en esta noche de canalizar 3 entidades. Una de ellas era una dama de unos 23 años de edad aproximadamente, que contaba que se había accidentado en una moto. Entonces, obviamente, pues encontró la muerte pues en este accidente. Como estamos hablando de un municipio, como estamos hablando de un pueblo en cierto modo, contaba el sepulturero, pues al fin y al cabo pues conoce a todo mundo en el pueblo y todo lo demás, y cuando tuvimos la oportunidad de canalizar la entidad, obviamente nosotros no conocíamos al sepulturero, mucho menos él pues a nosotros, y cuando pasa el suceso que canalizamos a la joven, como tal, dice el sepulturero, sí, era una joven de tal edad, vivía en tal parte,
y obviamente murió en un accidente y era una de las personas que estaban allí obviamente muy sujetas. Nosotros llevamos ese día para identificar los diferentes tipos de entidades que habían allí. Llevamos los GOGs, que son los aparatos que nos sirven a nosotros para descubrir la entidad paranormal, y obviamente llevamos unas varillas de radiestesia en L que funcionan. Ahí van a tener la posibilidad de mirar un video cortico mientras que estoy hablando de cómo funcionan estas, que uno simple y llanamente las coloca y una de ellas comienza a girar y la otra comienza a señalar en qué parte se encuentra la entidad. Bueno, Roy, de pronto en la experiencia que usted ha llegado a tener con el tema espiritual, ¿cuál de pronto ha sido el caso más duro o más traumático que usted ha llegado a tener porque una persona fallece en cierto modo y ha sido como el problema para que la persona pueda desprenderse realmente de esta vida? Bueno, los casos son incontables. En más de 10 años que llevo en esto, pues las experiencias son muchísimas. Pero me he encontrado un caso, por ejemplo, cuando estaba recién había iniciado la universidad. Había una presencia en una casa, encendía el vehículo mientras estaba en el parqueadero, movía las cosas, en lo que había en la casa. De hecho, pues habían llevado a múltiples personajes que decían poder ayudar, pero nunca lo habían logrado. Y la familia creía que era el papá que había fallecido, que había dejado algunas cosas escondidas. En algún momento yo estuve en esa casa, sentí que me señalaban una pared. De hecho, era al final de la casa, en la parte donde lavan la ropa. Me fui caminando hasta allá y entre uno de los ladrillos encontré un paquete de cigarrillos marca Winston, que es una marca de cigarrillos que más o menos desde los años 70 no se ve por estos lados. Y en ese momento, pues el señor dijo que ya se podía ir tranquilo, que eso era lo que necesitaba. Dentro del paquete de cigarrillos había unas monedas muy oxidadas y había un papel con un número de cuenta. Eso era todo lo que él necesitaba encontrar y en ese momento se desprendió. Pero sí tuve una experiencia que se puede decir que fue la que me dio a conocer, porque nunca... o al menos hasta ese entonces quise que la gente supiera qué hacía y cómo lo hacía. Claro, claro. Cuando estaba en la universidad tenía una compañera que era una de mis mejores amigas, vivía en una casa en una parte de Belén que se llama Patuca. Se puede decir que es el Belén más pequeño de todos y muy pocas personas lo conocen. Estábamos en la casa de ella, estábamos haciendo un asado en la terraza, era una casa de 4 pisos y en algún momento pues yo empecé a sentir mucho calor y pedí el baño prestado para ir a mojarme. Bajé al 3er nivel, ingresé a la habitación de mi amiga, entré a ese baño y cuando comencé a lavarme la cara, vi a alguien parado atrás de mí y me pegó en la cabeza. Yo tenía unos 19 años más o menos. Pues obviamente estaba como un poco alterado, volví y la gente notó mi indisposición y cuando me preguntaban qué me pasaba, pues yo les dije que no, que era que no me sentía bien, pero no entré en detalles. Sucedió que después de ese evento comencé a sentir muchas cosas cada vez que iba a esa casa y cada vez que lo hacía se revelaban más cosas y la persona se dejaba ver aún más. Luego comencé a ver las manos, eran unas manos muy grandes, eran unas manos blancas y llenas de pecas, pero eran muy grandes, eran como las manos de un campesino. Hasta que un día me senté a hablar con él y me dijo su nombre, me dijo que se llamaba Joaquín Emilio y me contó que él se había suicidado justo donde estaba construida esa casa y de hecho me mostró, me hizo un flashback por así decirlo. Y yo lo vi cuando venía por un camino, pues ahí no había casas en ese momento, solo había una casa en lo que ahora era la esquina. Se sentó en una piedra que había justo ahí y se disparó en la cabeza. Resulta suceder que toda esa zona era la finca de esa misma familia. Y la casa que yo veía, donde ahora es la esquina, era la casa en la que él y su esposa vivían. Y que la casa que estaba construida justo donde él se suicidó, ahora vivía uno de sus nietos. Yo les manifesté, conté la historia de lo que pasaba.
En ese momento, pues ellos decían no tener conocimiento de eso y llamaron al primo más viejo que tenían, que era un señor ya de mucha edad, un diácono, y el señor pues se indignó mucho, dijo, qué triste que un secreto que hemos tratado de mantener oculto durante tantos años venga un desconocido a revelarlo, y de hecho el señor estaba molesto y nos manifestó incluso que por eso fue que a él no lo dejaron ordenarse como sacerdote. En aquel entonces la iglesia no permitía personas que tuviesen suicidas en su familia. Pero la cosa no paró ahí, porque el Señor comenzó a mostrarme más cosas, y de hecho me decía que Lola, que era su esposa, era una mujer muy dominante, y Lola había dejado a su hermano en la calle. Incluso me mostró una historia tan completa que eran unos datos de hace tantos años que yo no tenía forma de saberlos. Solo lo sabía este señor mayor que los otros. Claro. El hermano del señor Joaquín, que se había suicidado, era un hombre muy adinerado, y por unos problemas legales que tenía puso todos sus bienes a nombre de la cuñada para poder defraudar a la justicia en ese momento. Y cuando solucionó sus problemas legales, regresó a pedirle a la cuñada que le entregara todos sus bienes, y ella le dijo, no, es que ya todo esto es mío. Y lo puso literalmente a mendigar a él y a los hijos. Entonces Joaquín, que era un señor pues que aunque era una persona muy noble, no tenía el carácter para enfrentar a su esposa, optó más por suicidarse, y se puede decir que trajo una maldición sobre esa familia. Como todo ese barrio se construyó donde era la finca de él, pues obviamente no solo lo veían estas personas, sino todos los que vivían en ese sector. Y la única forma de liberarlo fue primero desentrañar todo ese secreto, como ellos mismos decían, manifestarlo para proceder a ayudarle a él, porque no se quería ir de ahí hasta que los descendientes de su hermano y de sus sobrinos pudieran mejorar nuevamente su situación económica. ¿Cómo es de tremendo los apegos, en cierto modo, los apegos? A veces el temor, incluso nos pasa en la vida con frecuencia, son la cantidad de las situaciones emocionales que se viven a diario, el hecho de tener esa fuerza de voluntad para renunciar, ya sea a algo material o incluso a alguien, porque también puede ser a su pareja, o en fin, y saber que todo este tipo de cosas generan unos bloqueos tan grandes en la vida, que posiblemente incluso en la muerte es donde más se ve tan marcado, porque precisamente lo que no deja trascender a un ser que realmente pues digamos así, ha desaparecido o ha salido de este mundo, y no ha podido dejarlo que salga realmente como de esta dimensión en la cual vivimos, y que obviamente esa aceptación se hace mucho más difícil, ¿cierto? Exactamente. De hecho, el espiritismo es una práctica muy antigua. Sí. Se dice que el espiritismo de hecho es tener la creencia en la cual las personas que han fallecido aún mantienen un cuerpo, y que puede manifestarse a otras personas a través de unas condiciones que estén dadas para eso, o a través de un medium, ¿cierto? Pero siempre la creencia del espiritismo es eso, que los espíritus pueden comunicarse con los seres vivos. Correcto. En algún momento de nuestra historia pues fue algo que se mantuvo muy oculto, porque la iglesia lo penaba con mucha fuerza, o lo castigaba con mucha fuerza, pero que entre los años 1850 y hasta los 1980 más o menos, se convirtió en una moda, por así decirlo. Ahí fue donde se originó la famosísima tabla Ouija, por ejemplo, que de hecho se comenzó como un juego. En algunos casos, por ejemplo, se decía que se llama así porque la Ouija quiere decir sí en alemán y en francés. En otros casos se menciona que la primera presencia que se manifestó decía llamarse así. Y encontramos personajes muy famosos de esa época que se volvieron espiritistas proclamados. Hablamos de personas como Harry Houdini, por ejemplo, como Arthur Conan Doyle, hablamos de Julio Verne, hablamos de personas como Edgar Allan Poe, por ejemplo. Frank Kafka, entre otros, que son escritores que se dedicaron mucho pues como a la parte del ocultismo y todo ese tipo de cosas en sus literaturas. Bueno, Roy, nosotros vamos a ir a unos pequeños comerciales y ya regresamos nuevamente acá a La Llave de los Secretos.